En este caso, ando visitando productores de café especial o café de altura, que son unas variedades que al catarlas dan unos porcentajes de catación muy buenos y que esto le gusta a las personas de todo el mundo, de Europa, Estados Unidos. Así que estos cafés, una vez que son cosechados, luego, dependiendo el requerimiento o, o el gusto de las personas que lo van a comprar, así se prepara. Pues lo primero que nosotros hacemos cuando venimos a una finca es identificar el problema. ¿Cuál es el problema que está afectando nuestra finca? Si nosotros hacemos un manejo sin identificar el problema principal, pues vamos a tener unos malos resultados. Lo primero que hacemos nosotros es venir a la finca, revisar qué es lo que hay en la finca. Hay roya, hay enfermedades, hay plagas. ¿Cuál es el problema? Eso es lo primero, identificar el problema. Luego, al saber cuál es el problema, nosotros vamos paso a paso. Bueno, hay un problema aquí, vamos a enfocar en esto y comenzamos a controlar. Si hay una deficiencia, pues nos enfocamos también en nutrir la plantación con respecto a lo que ella necesita. Y así vamos a ir. Quiero explicarles qué es lo que pasa cuando una planta es atacada por una enfermedad o por una plaga. ¿Qué pasa con las hojas? ¿Por qué se caen las hojas? Muchas veces el productor dice, mire que apliqué un producto y la hoja de la planta se cayó. En realidad, lo que yo siempre digo es que no identificamos el problema. Muchas veces aplicamos demasiado tarde, aplicamos un producto para control de roya cuando ya es demasiado tarde. ¿Y qué pasa? Ya la hoja está en proceso, la planta está en proceso de renovación, está botando la hoja porque ella necesita deshacerse de la enfermedad y deshacerse de esa hoja que ya está enferma. La enfermedad que más ataca es la roya y nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente identificar, por ejemplo, en estas hojas, si ustedes ven, esta es la espora de la roya. Entonces, cuando ya vemos nosotros que hay algunas esporas en algunas hojas, es la indicación de que ya debemos aplicar un fungicida. Porque si nosotros nos tardamos un poco más, pues esta enfermedad se va a propagar, se propaga muy rápidamente. Lo que vamos a hacer nosotros, miren, esta es una hoja con roya, esta es la espora de la roya. En este caso, si nosotros no hemos hecho ninguna fumigación y vemos la finca sana, pero vamos a revisar y observamos que ya hay espora de esta, así en algunas hojas, ¿qué debemos hacer? ¿Va? Ya identificamos el problema. Entonces ya sabemos que ya está comenzando a propagarse la roya. La roya comienza a propagarse en los meses de mayo en adelante porque es cuando comienza la temporada de lluvia. Y para que esta enfermedad se propague necesita el factor clima, que son las lluvias. Como en el verano hay pocas lluvias, esta enfermedad no se desarrolla rápidamente. Los ciclos de esta roya son un poco más lentos, entonces le da chance o le da tiempo al productor de hacer otros manejos por mientras eh, hace el control de roya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes de que esta enfermedad se propague, abril o mayo, debemos hacer la primera aplicación. ¿Cómo hacemos esa aplicación? Nosotros observamos, después de que hacemos la cosecha, la finca comienza a florear. Después de que comencemos a ver de que la floración ya en su totalidad es más del 50% en toda la finca, desde ahí debemos comenzar a contar 60 días para hacer la primera aplicación. Desde la floración más grande en nuestra finca, 60 días después vamos a hacer la primera aplicación para control de roya. Si hay poca incidencia es mucho mejor porque vamos a controlar la roya cuando aún no ha sido propagada en toda la finca. Luego, si vamos a hacer una segunda aplicación, se hace 45 días a 60 días
después de la primera aplicación y una tercera aplicación, de ser necesario, 45 a 60 días después de la segunda aplicación. Siempre debemos tomar en cuenta de no estar cerca de la cosecha. Máximo son, la última aplicación debe ser 30 días antes de la cosecha. Si ya estamos a menos de 30 días para cosechar, no se recomienda aplicar un fungicida. ¿Cómo afecta la roya en nuestra finca cuando nosotros no hacemos un control de roya? Miren, la planta, al ser atacada de roya, cuando ya los niveles de roya de incidencia pasan de un 15-20%, la planta, en vez de estar generando hojas, estar generando yemas, estar generando flor, estar generando fruto para ese crecimiento, que las auxinas, las giberelinas, las citoquininas son las hormonas que mantienen a la planta produciendo. Pero cuando una planta es atacada por una enfermedad, ella para el crecimiento, para la producción de flores, la producción de frutos, la producción de brotes, y comienza a producir el etileno, que el etileno es otra hormona, que esa hormona ya la planta la necesita para madurar el fruto. Esa es una hormona que se produce ya en época de maduración. Como podemos observar algunos granos aquí que ya van madurando, ¿va? Entonces la planta aquí ya está produciendo etileno, que es la hormona de la maduración. Y cuando la enfermedad ataca a la planta y cuando hay una incidencia demasiado alta, ¿qué es lo que pasa? Comienza a madurar la hoja y la hoja comienza a caerse. ¿Cómo se madura la hoja? Pues podemos observar esta hoja, que el peciolo, que es este, que une la hoja con la bandola, esto ya tiene una coloración amarilla, que eso nos indica que la hoja fue atacada por roya o por una enfermedad en sí, y la planta comenzó a producir etileno, dejó de producir auxinas la planta, y el etileno lo que está haciendo es madurando la hoja para que ésta se caiga. Esto es un modo de defensa de la planta para que la enfermedad no se siga propagando. Pues una vez que la hoja se desprende de la bandola, la enfermedad no sigue alimentándose porque ella solo se alimenta del tejido vivo. Y ya en estas otras hojas el peciolo se mantiene de una coloración verde. En cambio esta no, está amarilla. Si ustedes pueden ver, si yo arranco esta hoja, se observa que fue atacada por roya.